Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta bonita jaula que es súper fácil de hacer y en la que usaremos pocos materiales y además económicos. Os dejaré la lista de materiales en la caja de descripción del vídeo. Uno de los materiales que vamos a usar es esta cinta para cantear tableros de madera, mesas, etc. Ya viene con cola que se activa con calor. Como veis es súper flexible y da mucho juego para hacer la parte de arriba de la jaula, o sea, la cúpula. Para la base de la jaula podéis usar cartón grueso. A mí me gusta usar cartón de 1 centímetro de grosor, pero hoy no tengo, así que voy a aprovechar esta goma espuma, que son estas piezas que son como puzzles para proteger el suelo, y tenía este trozo ahí que lo voy a reciclar y me viene muy bien, además es muy fácil de cortar. Pero como os digo, con cartón, si no tenéis cartón grueso, pues podéis pegar entre sí dos cartones finos. La cinta de cantear tiene 2 centímetros de ancho. Voy a cortar una tira que rodee el círculo de la base y otra exactamente igual que va a ser para la parte de arriba, o sea, donde va apoyada la cúpula. Para los barrotes de la cúpula voy a cortar 4 tiras de unos 15 centímetros. Probablemente me va a sobrar, pero prefiero que me sobre a quedarme corta. Para los barrotes de la jaula voy a usar estas barras de madera, estos palitos. Sirven perfectamente los palos de brocheta y los voy a cortar a una altura de 20 centímetros. Estos palos de brocheta los voy a pegar en el trozo de cinta que corté para rodear la base. Lo voy a pegar en la tabla de corte para que no se me enrolle y también para que me ayude a medir las distancias y que vayan todos los palos bien rectos y paralelos. Primero los coloco para que me sea más fácil después pegarlo con la silicona. Los voy pegando de uno en uno sobre la cinta, que no sobresalgan por la parte de abajo, y eso cada 3 centímetros y que vayan bien rectos. Y hago exactamente igual con la parte de arriba. Entre el primero y el último palito de brocheta hay más distancia que entre los otros, pero ya lo hago así a propósito para que quede sitio para meter la mano si queremos decorarla por dentro. Al pegar los barrotes en la parte de arriba debéis dejar un hueco, no los peguéis contra el borde superior, tiene que quedar un hueco para después pegar los barrotes de la cúpula justo encima. Vamos a pegar la cinta con los barrotes en nuestro círculo que mide 14 centímetros de diámetro y la vamos a presionar bien para que quede bien pegada y no haya huecos entre los barrotes. Tenemos que mantenerlo presionado durante unos segundos al menos.
pegamos también la parte de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer son los barrotes de la cúpula. Para ello, las 4 tiras que cortamos antes de 15 centímetros las vamos a dividir a lo largo en 4 barritas de medio centímetro cada una. Cuesta un poquito cortarla porque es bastante dura. Debéis tener un cúter bien afilado y con paciencia se hace, pero también os digo que es la parte más complicada de la jaula porque lo demás es súper fácil. Necesitamos 14 barrotes para la cúpula, 14 tiras de esto, y también 2 más para el aro para colgarla y para hacer el círculo donde van apoyados los barrotes de la cúpula. O sea que en total 16 o tal vez 17 barritas. Bueno, aquí tuve un pequeño incidente y es que no me grabó, pensé que estaba grabando y no me grabó cómo pegué los barrotes de la cúpula, así que bueno, ya veis, aquí tenéis uno, va pegado justo cada barrote encima de los palitos, justo uno encima del otro. Con una de las tiras estrechitas que nos sobró, vamos a unir las 2 puntas y vamos a hacer un círculo, que es donde irá pegado después cada uno de los barrotes de la cúpula. Que por cierto me parece que son un poco largos, les voy a cortar unos 2 centímetros a cada uno, o sea que quedaría en 13 centímetros de largo cada uno de estos barrotes. Estas tiras finas se doblan muy bien y además se pueden manejar muy bien si no tienen todos la misma curva, dándole un poquito de calor con el secador, así que no os preocupéis si veis que en principio unos nos quedan muy arriba, otros nos quedan muy abajo. En principio lo que voy a hacer es doblarle como medio centímetro, un poquito más hacia adentro, bordeando todo el círculo que los va a sujetar, y cuando ya los tengo todos doblados le pongo una gotita de silicona en la punta de cada varita y la pego al círculo que los sostiene. Cuando tengamos todos los barrotes pegados, si vemos que la jaula no está bien redonda, lo que podemos hacer es, con un poquito de calor del secador de pelo, ir presionando o estirando en algún lugar para que nos quede bien la jaula.
Para colgar la jaula yo lo que hice fue pegar entre sí dos de las varitas. Las pegué aplicando calor con la plancha y con el secador le doy un poquito de calor, doblo las puntas ahí como 1,5 cm hacia afuera. Ya veis que es súper fácil, no hay luego ni que pegarlo porque además la jaula pesa muy poquito y la sostiene muy bien. Una vez que está frío eso ya no se desdobla. Las doblé, le corté un poquito porque era demasiado largo y ya solo tenemos que meterlo ahí en el círculo y ya está. Ya solo me queda pintarla. Para ello voy a usar pintura en spray. La voy a pintar fuera de cámara porque la voy a hacer en el jardín. Y mientras que se seca la pintura voy a hacer un columpio. No sé si se lo voy a poner al final, pero es una opción. Si queréis ponerle un columpio dentro de la jaula, pues con un trocito de los palos que cortamos para los barrotes y un trozo de cuerda de algodón, ya veis. En mi canal tengo otros 2 vídeos de jaulas, son muy parecidas, pero la cúpula de cada una es diferente. Os lo mostraré al final del vídeo. Para el acabado de la jaula voy a usar estas puntillas tan bonitas que compré en un bazar chino y le quedan genial a la jaula. Para la parte de arriba tengo otra más estrechita. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en el vídeo. No olvidéis dejar un like, compartir, suscribiros si no lo habéis hecho y dejarme algún comentario. Me encantaría que me dijeseis qué os parece el trabajo. Aquí os dejo una muestra de las otras 2 jaulas que hice. Esta tiene una puerta para decorarla y bastante más trabajo que la que hemos hecho hoy, aunque básicamente es lo mismo. Y la peculiaridad que tiene esta es que se abre por arriba para decorarla. Os dejaré los enlaces a los 2 vídeos en la cajita de descripción.